Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Muy buenas tardes, Saltillo. Estás en un programa más de No es por vista, es por fe. Y está contigo tu amigo y servidor, el pastor Iván González, de Iglesia Remanente. Y qué privilegio estar una vez más conectados, qué privilegio estar una vez más juntos. Damos gracias a Dios por esta gran oportunidad que nos permite estar al aire en un programa más de No es por vista, es por fe. Sabemos que todo lo que hemos recibido, sabemos que todo lo que Dios nos ha dado hasta este momento es porque le hemos creído. Y cuando uno le cree al Señor, quiero que te prepares porque Dios empieza a hacer cosas especiales en cada una de nuestras vidas. Por eso Dios es bueno. Dios siempre hace las cosas para cada uno de nosotros con excelencia, nos entrega todo el Señor de acuerdo a su voluntad y eso hay que agradecerle a Dios en cada momento de nuestra vida. Sabemos que Dios siempre será bueno y su voluntad es agradable y perfecta. Y agradecemos a todas las personas que se conectan. Gracias por estar con nosotros al aire. Gracias por seguirnos en un programa más o los jueves. Constantemente están con nosotros. Gracias, verdaderamente que para nosotros es de mucha bendición. Pero recuerda que este ministerio de Neuma tiene una programación totalmente todo el día, toda la mañana, parte de la noche. Hay programas que tú puedes ver constantemente a través de la aplicación, a través de la página de Facebook. Estamos en YouTube. Todo eso Dios nos los ha dado como herramientas. ¿Para qué? Para que nosotros hablemos de la palabra del Señor. Sabemos cómo Dios es bueno. Cada persona que está con nosotros siempre está preparándose para dar algo al Señor, para traer una palabra del hoy. Sabemos que el Padre siempre habla en nuestras vidas y yo quiero pedirte que prepares tus oídos, prepares este tiempo para hablar de fe. Vamos a hablar de la fe, lo que desata la fe, cómo detonar la fe, el por qué seguirle creyendo a Dios en este tiempo. Sabemos que cuando Dios está haciendo algo grande es porque seguirá haciéndolo Dios, porque Él sigue siendo Dios y para Él nada es imposible. Y estamos listos para hablar de fe, estamos listos para hablar de esa dos palabras que forman la palabra fe, pero que verdaderamente tienen un significado, una potencia grandísima y que cada uno cuando nosotros lo creemos hacemos y recibimos cosas impresionantes. La fe siempre es desafiante, la fe siempre nos va a poner en aprietos, la fe es un área donde nosotros le creemos a Dios sobre todas las cosas. La fe sigue haciendo cosas sobrenaturales en mi vida, en tu vida y en cada una de las personas que le creemos a Dios. Prepárate porque yo no sé lo que esté a tu alrededor, prepárate porque yo no sé lo que esté pasando en ti en este momento, en tu familia, en tu negocio, en tu vida personal, en tu equipo de trabajo. A lo mejor hay desánimo, a lo mejor dices, hay mucha dificultad, yo aquí me rindo. No, esta palabra es para ti. Esta palabra te quiero decir, Dios tiene algo para ti en esta tarde. Y mandamos un cordial saludo a todas las personas que ya se están conectando. Gracias. Ayúdenos a compartir la transmisión, ayúdenos a compartir. ¿Para qué? Para que esta palabra se llega a aquellos lugares donde se dice que no se puede y sabemos que cuando hay una palabra de parte de Dios siempre habrá una persona y varias personas que la van a recibir. Por eso yo te hago esta cordial invitación para que tú sigas conectando en un programa más de No es por vista, es por fe. Prepárate, detona esa fe que Dios ha puesto en ti porque traemos un tema. Estamos ya concluyendo el 2026 en temas, ya está en la mesa, ya están los próximos temas de No es por vista, es por fe. Viene un cambio en nuestro programa en temas, vienen personas equipadas, entrenadas en la fe, vienen a dar su testimonio
testimonio de milagros creativos, de esos milagros donde se decía a la ciencia que ya no había luz y volvió y nació algo nuevo. Todo eso lo vamos a estar poniendo en la mesa de No es por vista, es por fe. Prepárate, ayúdanos a seguir con esto. Vamos a seguir hablando de fe, pero en una nueva dimensión. Vamos a detonar lo que el Padre ha puesto en cada uno de nuestros corazones, porque es importantísimo que hablemos de fe. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando nos dejamos guiar por lo que sucede a nuestro alrededor y nos dejamos guiar por nuestra vista, las cosas nos dejan en un estanque, las cosas se quedan ahí, pero sabes que atrás de eso hay una promesa de parte de Dios que Dios quiere hacer en tu vida. Les bendecimos a cada uno de ustedes. Gracias por compartir. Al final vamos a dar un espacio para los saluditos, para esas peticiones que usted tenga por ahí, háganoslas saber a través de esta red social, porque si oramos también y si lo dijo el Padre, las cosas sucederán. Yo quiero compartir contigo este tema que ha puesto Dios en mi corazón. El tema se llama Cuando solo queda la fe. Cuando solo te queda la fe, ya no hay recursos, ya no hay salidas, ya no hay puertas, ya no hay personas físicas, ya estás solamente tú y la soledad se encuentran tú y esa área donde tú estás anclado, pero que estás con esa fe inmensa, y eso es lo que quiero compartir. Cuando solo queda la fe, como te decía, el recurso ya se agotó, todo está oscuro, ya no hay nada que hacer también, pero hoy el Padre quiere hablarte de algo más. Solo cuando te queda la fe. ¿Qué hacemos cuando solo queda la fe? ¿Cómo actuamos cuando tenemos ese recurso? ¿Cómo lo activamos en ese momento en nuestras vidas? ¿Cómo le hacemos para que esto siga funcionando? Solamente tengo la fe. Yo veo que hay soledad a mi alrededor. Yo veo que esto ya no tiene funcionamiento como yo pensaba, pero aún sigues teniendo solamente la fe. A veces cuando solo te queda la fe hay dos errores: o la activas o la desactivas, o te tomas de ella o la abandonas, o caminas hacia adelante o te quedas en el mismo lugar. Cuando solo te queda la fe, tú tienes la respuesta en tu mano. Cuando tú tienes la fe, solamente hay una decisión que tomar, pero esa decisión puede ser buena o puede ser mala. Por eso yo quiero llevarte a esto. Yo quiero que me acompañes a este tema. Llega este tema que es como yo te decía, estamos cerrando ya los temarios de No es por vista, es por fe, y este es uno de ellos. Cuando solo te queda la fe. En un momento en la vida sabemos que tenemos todo. En un momento de tu vida tú puedes decir: tengo todo. Todo está controlado, todo está perfecto. En esos momentos de tu vida tú analizas todo lo que has alcanzado, todo lo que Dios te ha entregado, y te quedas sorprendido. ¿Por qué? Porque lo sigues teniendo ahí en ese momento de vida. También en la vida existen momentos donde todo cambia. Tú ahorita puedes estar bien y de repente se da un giro de 360 grados. De repente se nos pierde algo, de repente algo se nos complica, de repente hay algo por ahí que no pensábamos, en las cosas inesperadas. En un momento de tu vida todo cambia. En segundos en la vida también todo cambia. En segundos la vida da un cambio que a veces puede ser agradable, a veces es desagradable, pero son áreas de la vida, son tiempos de la vida, son áreas donde verdaderamente a veces no tenemos el control. Tú puedes estar bien ahorita y de repente cambia todo. ¿Pero por qué? Porque el tiempo va pasando, el tiempo sigue avanzando, el tiempo no se detiene, y las cosas inesperadas en muchas ocasiones nos van a llegar a nosotros. En muchas ocasiones no vemos lo que queda en el lugar. Y aquí es donde yo quiero empezarte a meter en este tema. Tú tienes todo, observas, pero también no te das cuenta de aún
de lo que queda en ese lugar. ¿Qué es lo que queda en ese lugar? Tú puedes decir, pastor, mi vida cambió radicalmente, estábamos bien y esto se complicó, pero hay algo que quedó en ese momento, hay algo que quedó, una esencia quedó, una sustancia quedó, una llave quedó en ese momento. No todo se fumó, no todo se esfumado, no todo se perdió, hay algo que todavía tienes. ¿Y qué es esa llave? Eso es la fe. Y quiero irte llevando a este tema, quiero que tú me ayudes a seguirlo desarrollando ahí donde tú te encuentras. Recuerda que hay algo que todavía tienes. ¿Qué es lo que tienes al final? Observas y a lo mejor ya no hay nada, observas y ya todo está bloqueado, observas y hay puertas cerradas, te das cuenta de que a lo mejor ya no hay solución, pero hoy te quiero decir en esta tarde que hay algo que verdaderamente todavía queda en ese lugar, y yo quiero llevarte a eso, que hay algo que todavía queda en ese lugar donde tú te encuentras. Y quiero irte metiendo a este tema en una área de mi profesión. Yo quiero ilustrarlo con esto que yo recordaba cuando yo estaba desarrollando este tema, cuando nos estábamos preparando para venir para acá. Y yo me recuerdo en una ocasión, estuve presente en un accidente vehicular. En ese accidente mi función fue dar seguridad a mis compañeros, que ellos estaban trabajando en ese accidente. Había gente de todo tipo, había rescatistas, había equipos, había ambulancias. ¿Por qué? Porque fue un accidente muy, muy fuerte, fue un accidente en una avenida en una de las ciudades donde yo me encontraba, y mi función era dar seguridad a toda la redonda de donde se encontraba el accidente. Y también mi función era quedarme desde el principio hasta el final del accidente. Cuando yo llego, nosotros estábamos bien, estábamos dentro del aeropuerto, y suena la llamada y nos vamos inmediatamente, y la orden fue: solamente ustedes van a dar seguridad a todo el servicio de rescate que va a operar en ese accidente. Inmediatamente nosotros atendimos ese llamado, atendimos esa indicación que se nos había dado por los superiores, y nos fuimos. Y al llegar a ese lugar, verdaderamente que estaba sorprendente. Era algo que yo nunca había visto a esa dimensión. Nunca me había tocado ese tipo de accidentes con el cual yo me encontré. Mi vida cambió totalmente después de estar platicando en un aeropuerto, en una sala donde nosotros nos encontrábamos, salir y ver algo impactante. Ni los libros donde yo estudiaba me mencionaban ese tipo de alcance y de accidente que yo me iba a presentar en un momento de mi vida. Se hizo en ese lugar, llegamos y se hizo todo lo relacionado a la atención de las personas lesionadas. Se hizo todos los protocolos de atención, se hicieron todos los protocolos de seguridad, se hicieron todos los protocolos de rescate. Se hizo todo con excelencia en ese momento del accidente. Lamentablemente hubo pérdida humana en ese accidente. Lamentablemente el tipo de accidente hubo que se perdieran, tuvieran una pérdida las personas que iban en ese vehículo. Era un vehículo con familia. Lamentablemente fue esa la mala noticia con la que nosotros nos enfrentamos en ese lugar, en esa pérdida. Yo recuerdo en aquella ocasión que había una niña de 4 años. Yo recuerdo que en ese accidente había una niña de 4 años, y yo estaba ahí observando, yo estaba viendo todas las maniobras, porque mi función era dar seguridad, dar atención, dar apoyo. Y yo recuerdo ver el cuerpo de esa niña de 4 años. Los muchachos empezaron a trabajar, empezaron a hacer lo que se tenía que hacer para rescatar esos cuerpos que estaban ahí. Yo recuerdo que también llegaron las grúas.
Llegó todo el equipo que se necesitaba, los carros se recogieron, los cuerpos fueron llevados a un servicio médico forense, se hizo la limpieza del lugar, nos tardamos, yo recuerdo que fueron casi 2 horas de estar en ese lugar. Todo se hizo con el protocolo de atención que se hace en ese tipo de accidentes y al final volvió a una normalidad en la vida pública. La calle volvió a ser normal, la calle volvió a fluir como un sentido normal, pero yo estuve presente en ese lugar desde el principio hasta el final. Nosotros fuimos los últimos que nos retiramos, nosotros fuimos las últimas personas donde se dio el banderazo para que el flujo vehicular empezara a avanzar. Pero algo que quedó al final y que todos pasaron desapercibidos fue un muñeco de peluche, todo lleno de grasa, todo lleno de aceite, todo lleno de tierra. Todo eso lo pasaron desapercibidos. Eso quedó al final, un muñeco de peluche lleno de aceite, lleno de tierra, lleno ahí abandonado. Todo eso todo se llevó, todo se recogió, se hizo la limpieza, pero ese muñeco, yo recuerdo que eso fue lo que quedó en ese lugar. Algo quedó allí, es lo que yo te digo, algo queda al final de un escenario, algo tiene que quedar, algo queda en ti en esta tarde, algo queda en ese momento. Yo recuerdo ese muñeco de peluche fue el que quedó después de recoger, de haber hecho todas las maniobras y recoger todo, y se dio la vialidad como si fuera un día normal. Yo me acuerdo que yo me retiro de los compañeros y voy y recojo ese muñeco, y al momento que yo lo recojo, Dios me habla. Es necesario que te des cuenta que es un recurso más con el que tú cuentas en esta tarde, en este día, en esta noche. Recuerda que hay algo en ti que el Padre quiere hacer en tu vida. El Padre quiere hacer algo grande en ti. Dios quiere hacer algo sobrenatural donde quiera que tú estás. Dios está actuando ahí en ese momento. Hay algo grandísimo en ti. Tal vez, como te digo, no tengas ya nada, pero hay un recurso más, y ese es el recurso que se necesita en este momento, y es la fe. La fe es la que se necesita para seguir avanzando y seguir llevándonos al siguiente nivel donde Dios quiere que esté con nosotros. ¿Hay algo grande en ti? Sí, se llama fe. ¿Hay algo que no tiene color y que no tiene sabor, pero tiene un gran tamaño? Eso se llama la fe. La fe es lo que Dios ha depositado en ti para que tú veas que todavía hay una salida, todavía hay algo en ese lugar, todavía hay una esperanza, todavía hay algo que el Padre quiere hacer, pero eso lo vas a ver a través de la fe. Por eso yo te invito en esta tarde que tú sigas avanzando, que tú sigas creyéndole a Dios, que a pesar de las circunstancias, tú sigas viendo lo que el Padre quiere entregarte. No es por vista, recuerda que es por fe todo lo que hacemos, todo lo que vemos es por fe. Le creemos a Dios en este momento, le creemos a Dios en nuestra entrada y en nuestra salida, le creemos a Dios que todo está obrando en este momento. Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Dios está haciendo algo sobrenatural. Pero yo te invito que tú le sigas creyendo a Dios. Recuerda que tú tienes un último recurso. Recuerda que tú tienes esa área en tu vida. Recuerda que tú estás haciendo algo ahí donde tú estás trabajando, estás empujando, pero estás empujando con tu último recurso. ¿Cuál es el último recurso? Lo que tú tienes, eso que se llama fe. La fe es lo que se necesita en este momento. Dios está inyectando fe a cada uno de nosotros, y quiero volver a retomar esa escenografía donde yo me encontraba en aquel lugar.
yo te platicaba que en ese accidente ya se había hecho todo el protocolo. En ese accidente solamente ya estaba toda la avenida, pero yo vi un muñeco de peluche y el padre me da un mensaje y me dice, mira, hay personas que piensan que todo está terminado, que ya se hizo todo hasta el final, pero aún falta algo que les queda. ¿Y qué es ese algo? Me decía el Señor, es la fe. La fe muchas veces no es importante para la humanidad. ¿Por qué no es importante para la humanidad? Porque no tiene color, porque no tiene olor, pero sí tiene un gran peso. La fe la ven como algo inservible, pero al final de cuentas es la única herramienta que tienes al final. La gente la ve inservible. ¿Por qué? Porque piensan que no es algo material, no es algo físico, no es algo, pero la fe es algo muy importante. Se te va a acabar todo, se te van a cerrar puertas, las cosas van a cambiar, pero hay algo, un último recurso que tiene, eso se llama la fe. A veces pensamos que ya está todo esfumado, pensamos que ya no hay salida, pensamos que ya no hay solución, pero hay algo que queda, un recurso que tiene un gran valor, es una palabra de 2 letras que se llama fe. Eso es todo lo que tienes en este momento, porque ya te quedaste solo, todo se te complicó, la esperanza se ha ido, la gente te ha abandonado, tu recurso económico está por acabarse, ya estás en una circunstancia difícil, pero eso es algo que ha quedado a tu alrededor, pero en ti todavía hay un recurso. En ti todavía hay algo y eso se llama fe. Recuerda que te estaba platicando de ese muñeco de peluche que quedó en ese lugar del accidente. Un muñeco de peluche, algo insignificante para la sociedad. Un muñeco de peluche que la verdad la gente que estuvo operando ahí no le tomó importancia. Ese muñeco de peluche quedó abandonado porque era algo insignificante para la humanidad. Pero cuando yo lo observo, ese muñeco de peluche, cuando yo observo esa condición que estaba lleno de tierra, que estaba todo lleno de aceite, eso fue lo único que quedó. Eso fue algo que quedó, una evidencia que quedó en ese lugar del accidente. Y yo me preguntaba, ¿qué significado tendrá aquí en este lugar este muñeco de peluche? Yo recuerdo que yo lo tomé y decía, ¿por qué se quedó esto aquí? ¿Por qué lo pasamos desapercibido? ¿Por qué lo vemos algo insignificante? Y Dios me mostraba que así es la fe. A veces la gente se enfoca en solucionar un problema, pero no sabe que lo que ellos necesitan es un recurso material. Pero cuando queda algo, solamente queda la fe. El significado de ese muñeco de peluche que yo tomé en mis manos, es que el significado fue que nunca queda solo el lugar. Aún existe algo, pero lo vemos tan significante, ese muñeco de peluche. Había todavía algo, porque la gente reportó, ya se limpió todo, ya no hay nada, ya no hay evidencia, pero el muñeco de peluche todavía estaba en ese lugar. Así es la fe. La ves tan insignificante y no la vemos como el último recurso que queda en nosotros. Te lo vuelvo a repetir. Así es la fe. La ves tan insignificante y no la vemos como el último recurso que queda en nosotros. Recuerdo que yo tomé el peluche y les digo al grupo que estaba conmigo, vamos a llevarlo al médico forense porque de algo va a servir. Yo lo tomo y les doy esa orden, vamos a llevarlo a las instalaciones del médico forense porque de algo va a servir. Un muñeco insignificante, me decían, ¿para qué ese muñeco? A lo mejor no era de aquí, a lo mejor ese estaba aquí y en el impacto se manchó, pero yo tenía esa convicción que yo les dije, de algo va a servir este muñeco de peluche. Llegamos a las instalaciones del médico forense.
se lo entrego al médico que estaba al cargo en ese momento y le digo, mire, aquí está una evidencia más que yo acabo de levantar en el lugar del incidente. No sé para qué vaya a ser de utilidad. Yo no sé por qué lo encontramos, pero fue parte del accidente donde nosotros estuvimos brindando un servicio de seguridad. Y nos retiramos. ¿Y cuál fue mi sorpresa? ¿Cuál fue mi sorpresa? Tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando. Días después, no recuerdo cuántos días, pero solamente fue un tiempo donde me llama el médico de cargo que estaba ahí en ese momento y me dice, Iván, ¿te acuerdas del muñeco que trajiste al final en aquella ocasión? Pues yo te quiero decir algo, que ese muñeco que tú trajiste todo lleno de aceite, ese muñeco que trajiste todo lleno de tierra, fue evidencia para que se encontraran los familiares de las personas que quedaron en el lugar. Ese muñeco fue la evidencia que se utilizó para que se encontrara con la familia de las personas que habían muerto en ese accidente. Ese muñeco insignificante, ese muñeco que dijeron, pues ya no hay esperanza, ya no hay nada. Ese muñeco fue la evidencia de esperanza para un encuentro familiar y poder dar una sepultura correcta a las personas que quedaron en ese lugar. Ese muñeco fue la conexión de encuentro de unos familiares que estaban buscando desesperadamente a unas personas que ya no tenían vida. Ese muñeco fue la conexión cuando alguien lo desechó, cuando alguien lo vio insignificante, cuando alguien dijo, no es importante, para mí sí lo fue, y mira lo que provocó. Ese muñeco llevó a la conexión de familiares para poder encontrar a las personas que ya no tenían vida. ¿Qué te enseño con esto? Así es la fe. La fe es la evidencia que portamos para seguir pensando en que Dios todavía puede hacer algo. No la veas tan insignificante, no la veas que porque no tiene color, no veas porque la fe no tiene sabor, no veas que porque en ti ya no hay nada que hacer, ya no hay esperanza, aún en ti hay algo que no se ha ido. ¿Y qué es eso? Es la fe. Recuerda que la fe tiene un tamaño, la fe no tiene un olor, la fe no tiene un sabor, pero sí tiene un tamaño. Por eso la Biblia enseña que todo lo que se caiga a nuestro alrededor existe por algo, pero también tiene un tiempo de vida. La fe existe en nosotros y siempre permanecerá. La fe no tiene inicio ni tiene un final. La fe no tiene un principio, la fe no tiene un alto. La fe siempre es un peso de tamaño universal. Nunca olvides que la fe te conecta con Dios. La fe es el vocabulario de Dios. La fe hace ver lo imposible. La fe se lleva en el corazón. La fe es un recurso importante en nosotros. La fe para muchas personas es insignificante, pero cuando tú tienes lo último recurso, que es la fe, prepárate porque vas a detonar muchas cosas en tu vida. Y Hebreos 11 nos lo enseña. Todos esos hombres de fe vieron que aún quedaba algo. Tal vez ellos vieron que todo estaba perdido, sus ojos vieron lo material que se había agotado, vieron que a lo mejor ya no existía nada más que hacer, pero voltearon a ver su último recurso. ¿Y cuál era el último recurso que ellos portaban? Era su fe. La fe nos lleva a creer a Dios en todo momento, aún en medio de la dificultad. Aún portas el último recurso dentro de ti, que es tu fe. No lo veas tan insignificante, no la veas como ese peluche lleno de aceite, de tierra y sin valor, porque al final te darás cuenta que es un recurso que siempre está ahí y que te llevará a ver puertas inimaginables, te colocará en lugares que tú desconocías, te conectará con el Dios sobrenatural y te conectará con el milagro que tú necesitas. En este momento, mucha gente la fe la ve sin valor, pero cuando se activa te das cuenta de la llave sorprendente que tú
portabas al final. Este muñeco insignificante fue recogido y fue llevado a un lugar, y ese muñeco fue la conexión para que se reencontraran nuevamente con unas personas que las necesitaban ser reconocidas. Así es la fe. A veces tú tienes el último recurso, pero lo ves insignificante. A veces tu fe tú la ves como un peso que para ti no vale nada, pero cuando tú la activas, yo quiero decirte esto, las cosas se empiezan a acomodar de una manera sobrenatural. Así es la fe. La fe no tiene color, la fe no tiene sabor, pero sí tiene un gran tamaño. Y ese gran tamaño es la fe, tu último recurso que tú tienes en este momento en tu dificultad. Por eso yo quiero decirte esto, que tú sigas creyéndole al Señor, que tú sigas orando con fe, porque Dios sí contesta las oraciones. Dios ya escuchó al corazón afligido, Dios ve al corazón necesitado, pero te dice, usa el último recurso, pastor, pero ya no tengo nada, Señor, ya se me acabó todo, se me acabó el dinero, se me acabó la esperanza, se me acabaron las puertas. Hay algo, te dice Dios, que todavía tienes, usa ese último recurso. Ese último recurso se llama fe. Y aquí es donde yo quiero cerrar. Y cerrando este tiempo de estar al aire, estamos totalmente en vivo, es un programa más de No es por vista, es por fe. Yo quiero decirte que la fe no la veas insignificante, que no veas la fe porque no tiene olor y porque no tiene un color, pero sí tiene un gran tamaño. Tómate de esa fe porque tú la portas el día de hoy. Y quiero mandar un cordial saludo a todas las personas que se conectaron. Mi hija Loreli, mi hija Cande, mi hermano Félix, Dios me lo bendiga. Mi hijo Shelby, Dios te bendiga, hijo. Sabemos que todos los que están conectados han experimentado la fe. Cuando empezamos a hablar un vocabulario de fe, son dimensionados de una manera sobrenatural. Para que tú puedas entender la fe, tú tienes que ser instruido a seguirle creyendo a Dios solamente, a que si Dios lo dijo, yo lo creo. Que no te dejes guiar por lo que sucede alrededor, que no te dejes guiar por lo que se tenga que caer, se está cayendo, está empeorando la situación, pero atrás de eso, recuerda que hay una promesa que el Padre va a cumplir en cada uno de los escenarios donde nosotros lo pisamos. Por eso no es por vista, es por fe, porque le creemos a Dios sobre todas las cosas. Un muñeco insignificante, para la gente no lo vio, pero para una persona cuando tiene fe, la fe no es insignificante. La fe es la herramienta que yo tengo al final para que se detone todo lo que el Padre me ha prometido. Y quiero decirte esto con todo mi corazón, que tú le sigas creyendo a Dios. No te dejes guiar. No te dejes guiar. Recuerda que el tiempo cambia, el estilo de vida cambia, de repente llega la oscuridad, de repente vuelve la luz, de repente te vas a sentir que te estás ahogando, de repente te sientes que te estás comprimiendo. Recuerda que son los tiempos de la vida. El reloj de la vida va cambiando, el reloj de la vida sigue continuando. Ahorita ya es tarde, en un tiempo real, ya son las casi 5 de la tarde, ya no son las 5 de la mañana a la hora que nos levantamos, a la hora que empezamos un día. Recuerda que el tiempo está avanzando y todos los escenarios que estamos pasando son los escenarios del tiempo por donde tú tienes que pasar. Pero algo que te quiero decir es que aún en el último escenario tú portas algo y eso se llama fe. La fe tiene tamaño, la fe no tiene sabor, la fe no tiene color, pero sí existe donde en nuestros corazones, y eso hace que nos conectemos con Dios constantemente. Por eso mi deseo es que el Señor te siga bendiciendo en esta tarde. Gracias a todos los que se conectan, gracias por ayudarnos a compartir. Siga orando por este ministerio de Neuma, siga orando por cada uno del equipo que trabaja, por el staff, por la dirección. Siga orando por cada uno de los pastores que pasan por este
por este tiempo para traer una palabra para usted. Sigo orando verdaderamente que el 2026 declaramos viene con una nueva dimensión. El 2026 viene con una programación donde Dios va a seguir hablando, donde Dios va a seguir activando dones, donde Dios va a seguir activando personas que ya están siendo preparadas para traer una palabra del hoy a todos esos lugares donde se necesita, porque aún hay personas que necesitan escuchar de la voz de Dios. Mi deseo es que el Señor te bendiga y asimismo hacemos una cordial invitación. Si tú no tienes dónde congregarte y vives por nuestro sector o quieres visitarnos, te esperamos en Iglesia Remanente, que estamos ubicados en Abasolo y J. Mary, a un lado de la gasolinera. Ahí están nuestras instalaciones, ahí está el rótulo de Iglesia Remanente. Los domingos a las 12:15 te esperamos, miércoles a las 7 de la tarde, viernes a las 7 de la tarde, reunión de adolescentes y jóvenes, sábado a las 4 de la tarde. Recuerda que cuando existe un lugar donde congregarse, esos lugares son preparados para recibir una persona como tú y con tu familia. Recuerda que cuando veas las cosas complicadas, no te dejes guiar por tu vista, déjate guiar por lo que el Padre te ha prometido. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 4 de la tarde en un programa más de No es por vista, es por fe. Bendiciones y excelente tarde. Saludos. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.